Continuamos con la serie de pensamiento El Único, The One. Solo en Dios confiamos. La semana pasada comenzamos a hablar un poquito sobre lo que es el aspecto financiero, específicamente los principios espirituales dentro de todo ello y alguna, por supuesto, manifestación en lo natural de cómo poder manejar el aspecto del dinero y las finanzas como cristianos, como creyentes. Decíamos la semana pasada, a manera de repaso, que definitivamente Jesús toma de su tiempo de enseñanza en medio de un capítulo poderoso. Viene del capítulo 5 en el libro de Mateo, ¿verdad? Para poderlo estipular como tú y yo lo conocemos en la palabra del Señor y lo que es ese sermón del monte. Comienza a hablar de las bienaventuranzas, algo tan importante como todo ello, después del arrepentimiento, cómo se tendría que vivir, y comienza a hablar de diferentes formas naturales el cual tendríamos que movernos como cristianos, como creyentes. Comienza a traer también en ese capítulo 6 aspectos espirituales por los cuales tendríamos que funcionar, y dentro de esos aspectos espirituales incluye lo que es el hablar de dinero, lo que es hablar de finanzas. Una de las cosas que decía la semana pasada es que hablar de finanzas y hablar de dinero aún en la iglesia no es malo. El dinero es necesario para muchas cosas en la vida, y qué mejor que una buena administración, una conciencia sana, limpia, una conciencia por la palabra de Dios para poder administrar correctamente y funcionar en la vida, funcionar como cristianos, funcionar como creyentes. De las cosas que destaco para poder ir al verso base de esta serie de pensamientos y donde surge el nombre, es algo que mirábamos la semana pasada, y es el hecho de que la vida financiera siempre será una elección. Culminamos hablando de que podemos vivir de la manera en que Jesús insta a que vivamos, y por su ejemplo y su enseñanza podemos vivir como Él insta o podemos vivir como naturalmente hablando proceden muchos. Vemos, ¿verdad?, cómo funcionan y actuar de esa forma. De las cosas que se destacaba y que destacaba la semana pasada, y puedes ver todo el mensaje en nuestro canal de YouTube, era en el hecho de que cada uno de nosotros, como toda temática, incluyendo esta, vamos a procesar o vamos a filtrar por nuestras vivencias, vamos a filtrar por lo que hemos vivido, por lo que hemos, ¿verdad?, experimentado, lo que es la enseñanza, y en ese procesar todos tenemos una conciencia diferente de lo que es el aspecto financiero, por crianza, por educación, por las diferentes experiencias, y ese será el filtro por el cual vas a recibir toda la información. Tu corazón tiene que estar dispuesto y alineado a recibirlo por la enseñanza de la palabra del Señor, declarando que en tu vida va a funcionar. La semana pasada estuvimos de manera presencial, esta semana estando de manera virtual, la próxima estaremos de manera virtual, y regresamos a tocar dos temas muy importantes de manera presencial en nuestra iglesia, refiriéndonos específicamente a lo que será los diezmos y las ofrendas. En el día de hoy hablemos un poco de generosidad. No podemos tocar principios espirituales como lo es el diezmo, como es la ofrenda, si no entendemos el concepto de generosidad. La semana que viene estaremos viendo la dádiva, inclusive no podremos hablar de dádiva si no entendemos lo que es generosidad. Comencemos con el verso base de esta serie de pensamientos. Se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 6, el verso 24, y demos inicio a esto. Algún grupo de hermanos comenzando en lo que es los caminos del Señor, comenzando a entrar en lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, este ambiente eclesiástico, tenían varias preguntas sobre eso. Pues estudiemos un poco sobre lo que enseña la palabra de Dios en este sentido. Mientras analizábamos, mientras pensábamos, ¿verdad?, darle un título como creativamente muchas veces hacemos con lo que enseñamos en la iglesia, pues Dios pone en mi corazón este verso para poder darle, ¿verdad?, línea a esta serie. Dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores. Un verso muy conocido que muchas veces se saca de contexto para poder justificar ciertas ideas que alejan al hombre del querer prosperar, del querer crecer, y no solamente, ¿verdad?, el hecho de prosperar y crecer, en el hecho de reconocer que Dios está incluido también en el aspecto financiero, porque Dios es Dios de todas las cosas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. Y esto sí que es poderoso, y mira lo que dice la palabra del Señor: no podréis servir a Dios y a las riquezas. Me gusta como dice la Nueva Versión Internacional: no podréis servir a la vez.
no puedes servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y una de las cosas que yo quiero que tú tengas es justa perspectiva en el día de hoy para poder dar inicio a lo que es este aspecto de generosidad y poder estudiar un poco más allá este principio, es que tú puedas entender que definitivamente no le podemos servir a Dios y a las finanzas y a las riquezas y a lo que se refería a Jesús en aquel instante, un Dios llamado Mamón, que la gente podía servirle representando ese aspecto financiero, ese aspecto de la riqueza e ir desmedidamente hacia ello. No se puede servir a la vez. ¿Y por qué yo te traigo esto a colación? Porque nosotros sabemos que muchas veces a la hora de poder producir dinero, en nuestro pensamiento hasta cierto punto nos encontramos sirviendo. Cuando vamos a trabajar nos encontramos sirviendo. Cuando sacamos de nuestro tiempo para poder producir financieramente hablando, definitivamente podemos pensar que estamos sirviendo y pudiéramos pensar que estamos sirviéndole a las riquezas. Cuando nuestro pensamiento, y lo decía la semana pasada, es todo lo contrario. Aún en el lugar de trabajo, aún en ese espacio de tiempo que yo separo para producir económicamente hablando en mi vida, aún en ese tiempo yo le sirvo a Dios. Yo considero que en el espacio donde estoy es uno determinado por Dios para mi vida y cada vez que llego a ese lugar no le estoy sirviendo a las finanzas por hacer finanzas, sino que yo le sirvo a Dios que me da la capacidad, como dice la palabra del Señor, de poder hacer las riquezas. Yo le sirvo a Dios. No se le puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Pero una de las cosas que destaco para poder, ¿verdad?, presentar las ideas del día de hoy, las que estaremos viendo por las próximas semanas, es que no hay forma de poder demostrar que le servimos a Dios más allá que a las riquezas si no es a través del desprendimiento aún de eso que yo puedo producir, llamado finanzas, llamado riqueza, llamado dinero. No hay forma de poder demostrarlo si no hay desprendimiento. Una de las cosas que más difícil se le hace al hombre, como vamos a ver, al ser humano, como vamos a ver dentro de un rato, aún desde la niñez, es el aspecto de desprenderse, es el aspecto de dar. Una de las grandes incomodidades que sucede en la vida del ser humano es en el hecho del desprender, es en el hecho del dar. Yo quiero que tú tengas muy claro que generosidad no es un término que solo debemos relacionar a un bien material, aunque muchas veces mostraremos generosidad por el brindar algún bien material. Mostraremos generosidad por ello. Pero no se encierra solamente el aspecto de generosidad a lo que tiene que ver con lo que materialmente hablando pudiéramos reconocer como ese ente de que cuando me desprendo de generosidad. Hay muchas áreas de la vida que generosamente yo voy a brindar, que generosamente voy a dar, que generosamente otros van a disfrutar de ello. Como punto de partida yo quiero que tú reconozcas que Dios, comencemos estableciendo que Dios es generoso. Dios es generoso. El aspecto de salvación se manifiesta en la vida del hombre por un acto de generosidad, por un acto de dar. Un verso muy conocido dice la palabra del Señor en el libro de Juan, el capítulo 13, el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que dio, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, salvación se manifiesta por un acto de generosidad. La salvación que en el día de hoy tú y yo creemos, la salvación que en el día de hoy tú y yo recibimos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, fue por ese plan perfecto y un acto de bondad y generosidad de parte del Dios de los cielos para poder restaurar una relación con el hombre. Es un acto de generosidad, fue un acto de dar, fue la ofrenda más grande, fue el sacrificio de sacrificios, lo que se manifestó en esa cruz para que en el día de hoy tú y yo fuéramos beneficiados. Ese acto de generosidad siendo para todo el mundo. Dios, escucha bien, es generoso con todos. Dios es generoso con todos. Es lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 5, el verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Oíste que se te dijo eso. Oíste que se te enseñó eso. Vas a amar a tu prójimo, pero vas a aborrecer a tu enemigo. Por ahí dice el verso 44. Pero yo os digo, y ahora mira la enseñanza de Jesús. Ahora mira lo que se refiere Jesús. Yo os digo, ama a vuestros enemigos. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Ámalos. Bendice al que te maldice. Haced bien a los que te aborrecen. Hazle bien a aquel que te aborrece. Y ora por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La generosidad de Dios, una vez más, es para todos. Y esa generosidad Dios quiere que la practiques. Mira el nivel donde lo lleva Jesús. Mira el nivel donde lo lleva Jesús en la práctica, que va más allá de nosotros escoger a quién lo hacemos, sino que entra en un estado de generalización tal que aquellos que nosotros consideraríamos que no son actos, que no merecieran algún acto de bondad de mi vida, algún acto de generosidad, también tendría que brindarlo. Dice el verso 46, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también los mismos los publicanos? Que si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, sed vosotros completos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como te enseñaba la semana pasada, Jesús establece el hecho de poner en perspectiva la operación o cómo operaban tanto la gente que servía a Dios en aquel tiempo y eran representantes de Dios en aquel tiempo, diciendo no actúan correctamente, como aquellos que eran considerados como paganos o gentiles, gente que no le servía a Dios, que tenían otras creencias. Trae tanto en perspectiva el que servía como el que no servía, el que creía como el que no creía. Y dice, ambos lo hacen de manera incorrecta, se hace como lo hace el Padre. Y el Padre no hace una exclusión. El Padre, nuestro Padre, Dios es generoso. Dios es generoso. Yo comienzo y terminaré diciéndote que Dios no te pedirá nada que Él no esté dispuesto a hacer. Dios no pide en la vida del hombre que pueda ser generoso si Él no se mostró generoso para la humanidad. Eso es lo que yo quiero que recibas de primera instancia con este mensaje, con esta palabra, con este estudio en el día de hoy. Sobre todas las cosas, que tengas consciente que Dios es generoso. Ah, Carlos, es que no se está refiriendo a dinero. No, se está refiriendo a algo mucho más grande, se está refiriendo a la vida. No tuvo ningún problema con dar la vida para que nosotros recibiéramos vida. Es mucho más grande. No hay forma de evaluarlo, no hay forma de poder crear una similitud. Lo que hizo Dios siempre será más grande. Fue mucho más grande de lo que tú y yo podemos hacer y estamos llamados a hacer. El ser generosos se aprende. Se dice que de niño, ¿verdad?, desarrollamos un sentido de propiedad con las cosas. Por eso es que tú ves algunos niños que no comparten sus juguetes, que hacen lo que decimos, ¿verdad?, en buen puertorriqueño, sus perretas, y no comparten sus juguetes, se molestan en compartir sus juguetes, porque de niño desarrollamos un sentido de propiedad en ese sentido, con las cosas. Y yo creo que esa es la primera etapa en que nosotros nos encontramos con lo que es el aprendizaje del desprendimiento o el aprendizaje de lo que es generosidad. Por una de las cosas que los niños lo hacen, se dice que psicológicamente se hace por el sentido y el aspecto de seguridad. Y dime tú si muchas veces nosotros no funcionamos así en la vida. Dime tú si tú y yo no funcionamos en muchas cosas de las que podemos tener, algunas de las cosas que podemos realizar y que en algún instante de nuestra vida tendríamos que compartirlo, y por el tan solo hecho de la seguridad que siento, por el tan solo hecho del sentido de propiedad de lo que tengo, no me expongo al sentido de lo que es el desprendimiento por generosidad. Y el niño llega a ser expuesto en etapas de su vida donde definitivamente tendrían que aprender. ¿Qué tendrían que aprender?
Los niños debemos aprender a relacionar una de las cosas que mientras yo estudiaba y cuando miraba, ¿verdad?, para preparar el mensaje, considero que aún de adultos nosotros debiéramos de tener presente constantemente en nuestra vida. Lo que te traigo en el día de hoy, mirándolo bajo el aspecto psicológico, se dice que se trata en medio de esa enseñanza a un niño para que pueda vivir lo que es el desprendimiento por generosidad con otros niños. Te estoy diciendo que aún de adulto todos nosotros deberíamos de tenerlo consciente y debiéramos de funcionar por ello. Una de las cosas que se comienza a enseñar al niño y que es lo que quiero traer a colación en este instante es la diferencia entre las cosas, ¿verdad?, que son la propiedad común y en la casa lo que pudiera ser la propiedad común y lo que es la propiedad individual. Ahora se enseña al niño lo que es la propiedad común y el hecho de que eso que es propiedad común se tiene que compartir. Como por ejemplo el televisor, como por ejemplo la comida, como por ejemplo el sentarse a la mesa y el plato de comida que se le da. Todos estamos compartiendo de ese aspecto de provisión, de ese aspecto de que en la mesa, ¿verdad?, compartimos el alimento, pero realmente es una propiedad común, sería una propiedad de todos. El televisor, ¿cuántas disputas familiares hay por un bendito televisor? En este sentido, de lo que es la propiedad común y la propiedad individual, como lo es la cama, como es la ropa, como son los juguetes. Y el hecho de que en ambas cosas llegará un instante, llegará un momento en que tendríamos que compartir. Generosidad una vez más se aprende. Y yo quiero que tengas presente el hecho de que sí hay cosas que tú puedes considerar como la propiedad común y que por tu sano juicio vas a tener que compartir y vivir en generosidad, pero también habrá propiedad individual que llegará un instante en tu vida que tendrás que tener la apertura de desprenderte de ellas por el tan solo hecho de la generosidad, desprendimiento por generosidad. Y cuando yo veía esto, lo que pensaba y consideraba era la lucha en que tiene el ser humano, la lucha que tenemos muchas veces en nuestro pensamiento entre lo que tengo y lo que considero que puedo perder. Es lo que tengo en mi mano, es lo que yo pienso que es seguro, es lo que yo pienso que me da cierta estabilidad, es lo que yo pienso que si no lo tengo, entonces sería mucho peor. Es la lucha entre lo que tengo y lo que creo que puedo perder. Por eso el hecho de que no surja generosidad, por eso el hecho de que muchas veces no surja desprendimiento cuando hay grandes promesas de parte de Dios. Y el sabio Salomón, mientras escribía y en el libro de Proverbios destacaba algunas de ellas y algunos de esos beneficios. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, el capítulo 11, el verso 24 y el verso 25. Unos dan a manos llenas, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Una de las cosas que te vas a fijar cuando se habla de dar en la Biblia, cuando se habla de dar en la palabra del Señor, es que cuando damos definitivamente tendremos una retribución o tendremos una vuelta segura. Lo que sucede es que cuando nosotros practicamos el aspecto del dar, y que lo vamos a ver en detalle más adelante, siempre consideramos que el elemento del yo poderle dar algo a alguien, deposito ahora la confianza de que la retribución también quizás tiene que venir de ese ente, cuando no necesariamente es así. La retribución, cuando un creyente actúa en generosidad, cuando un creyente da a manos llenas, como dice la palabra del Señor, recibe más de lo que da, pero cuando recibe está consciente de que hay alguien que va más allá, que sabe lo que está haciendo, que sabe cómo estás actuando, que sabe el principio por el cual que vives, y Él está dispuesto entonces a añadir a tu vida, y ese es Dios. Mira lo que dice una vez más: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Y dice: otros ni sus deudas pagan, otros ni sus deudas pagan y acaban en miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. El que es generoso prospera, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 11, versos 24 y 25. La generosidad, escucha bien, siempre pretende el bienestar de los demás. La generosidad siempre pretenderá el bienestar de los demás.
Para poder entrar en otro punto, una de las cosas que pueden echar a perder, una de las cosas que echan a perder generosidad es crear una mentalidad, escucha bien, de dependencia. Una de las cosas que echa a perder generosidad en la vida del hombre es entrar en un estado de dependencia. Y mira lo que expongo a tu vida en el día de hoy. Nosotros consideraríamos en que el ente que da crea dependencia a la persona que le esté dando, pero no necesariamente es así. Yo quiero que este punto tú lo establezcas en ambos sentidos. Nosotros podemos crear una dependencia en gente por el tan solo hecho de no saber procesar generosidad en nuestra vida, como no podemos caer en el error de considerarnos tan indispensables en la vida de la gente que ahora sea una necesidad para mí el que me busquen para suplir la necesidad, el que me busquen para ser generoso, y el considerarme útil por el tan solo hecho de lo que yo estoy dispuesto a dar. Ni esto está bien, ni esto tampoco está bien. Ahí es donde entra la sabiduría del ser generoso, ahí es donde entra la sabiduría de lo que es el dar, ahí es donde entra la sabiduría del desprendimiento. Hay que tener mucho cuidado con lo que se conoce psicológicamente hablando con una personalidad dependiente. Cuando nosotros entramos en ese exceso o no tener sabiduría en este sentido de lo que es generosidad, y estamos viendo ese principio, cuando nosotros no sabemos correctamente, actuar sabiamente en ese sentido, desarrollamos esa personalidad dependiente, nosotros entramos en un sentido de necesidad de los demás todo el tiempo. Ahora necesitas de los demás todo el tiempo. Ahora necesitas de los demás todo el tiempo. Pero en la otra parte ahora tú tienes que ser, como dicen por ahí, el superhéroe de los demás. Y los demás, y ahora tú quieres que los demás necesiten de ti. Ahora tú necesitas el reconocimiento del que da, y ahora el que tú le das necesita que todo el tiempo tú estés para darle. Una persona, escucha bien, con una personalidad dependiente, teme, tiene miedo a ser olvidado. Porque no me dan, se olvidaron de mí. ¿Por qué no están aquí? Ahora no sirvo. Ahora, una conciencia, una mentalidad que se desarrolla completamente incorrecta en lo que es este manejo del aspecto de la generosidad. Y todos nosotros debemos de tener sabiduría, debemos de ser sabios con ello. Porque definitivamente se abusa, porque definitivamente se usa incorrectamente. Esa es la excusa que muchos ponen para no dar. Y por eso traigo este punto, y por eso debemos estar todos nosotros conscientes. Siempre tenderemos a la generosidad, siempre inspiraremos a la generosidad, pero por el tan solo hecho de ser generoso no quiere decir que yo tengo que estar consciente y ser sabio a la hora de practicarla, tanto para recibirla como para darla. Una vez más, se teme a ser olvidado. Ahora, si no te buscan para dar, ahora tú piensas que la gente se olvidó de ti, dejas de tener una satisfacción interior, dejas de tener una satisfacción interna, porque quizás no te buscan para que suplas X o Y necesidad en X o Y lugar. Incorrecto. Una persona que realmente desarrolla esta personalidad dependiente teme a ser abandonado. Y todos nosotros debemos de cuidarnos de cometer ese error en cuanto a lo que es este aspecto de la generosidad, este sentido de lo que es el desprendimiento. Siempre el desprendimiento definitivamente le dará un reconocimiento mayor a la necesidad de los demás que a la necesidad personal. Pero de las cosas que se analizan es específicamente esa necesidad. ¿Por qué yo digo que el desprendimiento, la generosidad siempre le da un reconocimiento mayor a la necesidad de los demás que a la necesidad personal? Ese fue el ejemplo que vimos de nuestro Dios, de nuestro Padre, reconociendo que la necesidad de la gente, de la humanidad, era mucho más grande. Tenían la necesidad de salvación y Él la suple. Veremos ejemplos más adelante, específicamente cuando estemos hablando de la ofrenda, la famosa historia de la viuda que dio, dice la palabra del Señor, pues su necesidad, dio de su necesidad. Siempre la generosidad le dará un reconocimiento mayor a la necesidad de los demás que a la necesidad personal. Pero una vez más, seremos sabios, haremos por la palabra de Dios, se hace inteligentemente,
no se hace por hacer. Y tenemos que estar muy pendientes a eso que puede echar a perder algo tan valioso como lo que es ese principio. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, el capítulo 22, el verso 8. Benditos, bendecidos son los generosos. Bendecidos son los generosos porque alimentan a los pobres. Es una bendición el ser generoso. Es una bendición, una vez más, actuar por lo que te decía hace un rato, en ese desprendimiento, en esa generosidad, reconociendo la necesidad de otros más allá de mi necesidad, porque Dios suple mi necesidad. Actuamos con sabiduría por vivir en ese principio. Con esto concluyo en el día de hoy la famosa historia entre Jesús y Zaqueo que se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 19. Leo desde el verso 1, dice la palabra del Señor: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era jefe de los publicanos y era rico, era este hombre que estaba encargado de recaudar los impuestos del pueblo. Lo que se dice históricamente es que personas como estas contaban con una riqueza, y con ellos contar con una riqueza le pagaban realmente al gobierno lo que se había determinado como impuestos para aquel momento, lo que era determinado por impuestos para la ciudad, lo que era determinado como impuestos para el pueblo, y ellos después se encargarían de cobrarlo al pueblo. Muchos de ellos lo que hacía Zaqueo, y tendían a la trampa. Ellos pagaban con su riqueza, pagaban con su dinero lo que tenían que pagar al gobierno, y cuando iban a cobrarle a la gente le cobraban de más. Para este hombre se estipula que era el jefe de los publicanos, era el jefe, ¿verdad?, de esos cobradores de impuestos, y también era rico, tenía la riqueza para poder hacer lo que yo te estaba hablando. Y mira lo que dice el verso 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que pose en tu casa, es necesario que te vaya a visitar, es necesario que te vaya a ver. Y ahora es Jesús quien insta a tener un encuentro con este hombre Zaqueo que tiene todo el bagaje de lo que te he expuesto hasta este instante. Ahora es Jesús el que le dice: voy a tu casa. Me es necesario, hay una necesidad, y te voy a mostrar cuál era la necesidad. Aquí podemos ver una serie de detalles muy bonitos de lo que está sucediendo, pero quiero ir a uno en específico. Dice la palabra del Señor que entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso, los recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora comienzan a acusar a Jesús. Mira con quién anda. Ahora anda con el tramposo. Mira con quién anda. Con el hombre del truco. Mira con quién anda. Anda con el rico. Mira con quién anda. Mira en la casa donde se metió. Comienzan a hablar de Jesús. Pero mira lo que se manifiesta en esta casa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuatruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Yo no veo ningún mensaje de parte de Jesús. Yo no veo una gran predicación de parte de Jesús en este instante. Yo veo como nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Maestro, llama la atención de este hombre y lo expone a una cosa a la cual este hombre nunca había estado acostumbrado a estar. Carlos, ¿y qué fue esas cosas? A generosidad. Si algo estaba acostumbrado este hombre Zaqueo era a recibir. Y no solamente estaba acostumbrado a recibir lo correcto, sino que estaba acostumbrado a recibir de más incorrectamente hablando. Este hombre iba a recaudar el impuesto que tenía que recaudar para entonces poderlo dar al gobierno, pero siempre se quedaba con algo de más. Estaba acostumbrado a recibir, pero no estaba acostumbrado a dar.
Y ahora Jesús llama la atención de este hombre. Este hombre quiere ver a Jesús. Y Jesús de inmediato le dice, llévame a tu casa, sírveme en tu casa, prepara algo en tu casa, sé generoso a mi vida en tu casa. Y este hombre, yo estoy seguro que reconoce una grandeza más allá de lo que él podía estar experimentando, más allá de lo que él podía estar viviendo, una grandeza que iba más allá de lo que él podía representar socialmente hablando, una grandeza que podía representar algo mucho más grande que lo que podía tener en la cuenta de banco. Y al él poder ser generoso con ese ente mayor, con esa persona más grande llamada Jesús de Nazaret, al él ser generoso, tiene la convicción de lo que se tenía que manifestar en su vida, que más allá de recibir tendría que dar. Y ahora dice, a todo el que he engañado se lo devolveré 4 veces. No solamente eso, ahora decía, ahora quiero darle a aquel que pueda estar con necesidad. Y de las cosas que Jesús podía hacer con este hombre era poderle brindar lo que realmente este hombre necesitaba en su vida, lo que realmente se podía manifestar a través de generosidad en su vida, y era salvación. La salvación ha llegado a este lugar. ¿Por qué, Zaqueo? Porque entendiste el aspecto de lo que es la generosidad. ¿Por qué, Zaqueo? Porque te has desprendido. ¿Por qué, Zaqueo? Porque has entendido que mayor es dar que recibir. ¿Por qué, Zaqueo? Porque ahora estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, y no solamente lo correcto delante de los ojos de Dios, delante de los hombres. Y yo te vengo a decir algo en el día de hoy, que generosidad se manifiesta en tu vida. Y no solamente ese aspecto de lo que es la generosidad, como parte de la salvación que recibimos por generosidad, entonces se manifiesta en nuestro ser. Y entonces podemos estar pendientes a otros. Y entonces lo hacemos sabiamente. Y entonces la podemos aprender. Y entonces la podemos practicar. Entonces la podemos mirar como el principio espiritual que es, como el principio de Dios que es, como un principio poderoso, que más allá de nosotros ser bendecidos, podemos bendecir a otros, pero en la bendición de otros, Dios aumenta nuestra bendición. No hay forma de perder, no hay forma de poder razonarnos fuera de ellos. Es una experiencia que recibimos de Dios, se manifiesta en nuestra vida, se manifiesta en la vida de los demás, y podemos vivir en bienestar. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú recibes esta palabra en el día de hoy. Que no solamente la recibes, que puedes vivirla, la puedes poner en práctica, que definitivamente va a ser añadidura en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Pídele a Dios que puedas tener la revelación completa de ella, que puedas vivir por ella, que la puedas poner en práctica y que puedas disfrutar de la gran bendición de poder andar en generosidad, un principio poderoso de la palabra de Dios que se hace real en cada uno de nosotros.